Bueno, continuando con la clasificación del anclaje de Brewster, entonces vemos que el grupo C requiere aproximadamente la mayor parte del espacio cerrado por retracción de los sector anterior y anclaje absoluto del sector posterior. Y ya el último anclaje es con mini implantes, que es un anclaje absoluto en donde el 100% eh, va a estar con movimientos de los dientes. Bueno, vamos a revisar cómo la forma en que se mueve un diente depende de la naturaleza de la fuerza que le apliquemos. Entonces, esa naturaleza de la fuerza incluye la fuerza y los movimientos aplicados al braque y la distribución de esa fuerza alrededor del periodonto. Entonces, la distribución de la fuerza del centro de rotación de un diente. Entonces, acá vemos un ejemplo como al aplicar una fuerza que no pase por el centro de resistencia, vamos a obtener un momento en el cual va a causar un tipping en el diente, ¿sí? Entonces vamos a causar un movimiento hacia mesial o hacia distal. Y los otros tipos de movimiento dental van a ser el primero, un movimiento incontrolado, tanto de la corona como de la raíz. Eso sucede más en los alambres redondos o en los nitis, en donde al aplicar la fuerza con el alambre vamos a tener un movimiento incontrolado que no, y el centro de resistencia va a estar eh, y el centro de rotación va a estar al mismo nivel. En el siguiente tipo de movimiento va a ser un movimiento controlado en el cual vamos a crear un tipping y de la raíz y el centro de resistencia pues va a pasar a nivel del ápice. Ahí vamos a causar un movimiento de la corona o una inclinación de la corona. En el siguiente movimiento es un movimiento en cuerpo o movimiento en masa, en donde ya le vamos a causar al alambre un tipo de torque, el cual me va a llevar el centro de resistencia a nivel central y el diente se va a ir en masa o en cuerpo hacia donde lo queramos llevar. Y el cuarto movimiento es un movimiento solo de la raíz en donde le aplicamos más fuerza o más torque al alambre, son alambres más gruesos, son alambres rectangulares. El centro, el momento que va a causar es una inclinación de la raíz, ya sea hacia palatino o hacia vestibular, que va a ser un torque o un movimiento de torque, va a ser negativo hacia vestibular y hacia palatino va a ser positivo. Aquí ya nos hablan cuando nosotros utilizamos un resorte helicoidal cerrado en el cual vamos a hacer un cierre de espacio recíproco tanto del sector anterior y posterior. Si este cierre de espacio va a pasar por debajo del centro de resistencia, o sea, la acción de la fuerza de este resorte está por debajo del centro de resistencia, vamos a causar un momento en el cual los dientes anteriores y posteriores se van a ir como un cierre recíproco, pero también me va a causar una reacción en la cual vamos a causar una inclinación de los dientes anteriores y una extrusión de los incisivos. Entonces, para contrarrestar este efecto o esta reacción, lo que hacemos es utilizar un brazo de potencia en el cual llegamos hasta el centro de resistencia o la fuerza va a pasar por el centro de resistencia y ya se va a producir un momento y no vamos a producir las fuerzas verticales que en eso depende de lo que quiera hacer el ortodoncista, si depende de las fuerzas de lo que quiera realizar, si conviene o no. Bueno, y ya por último el tercer artículo es de Progress in Orthodontic del 2017, en el cual revisé la predicción de la mejora de la clase 3 después de la expansión rápida de maxilar en una dentición temprana. Entonces lo revisé como cómo trataban una clase 2 para una expansión rápida en una dentición mixta, pero pues mi paciente no se puede utilizar porque ella es una clase 2 ya en dentición permanente y este también tiene un efecto adverso si uno utiliza algún tipo de estos aditamentos que vamos a ver acá, como la reacción va a ser podría provocar una mordida abierta, entonces en mi paciente pues no se puede realizar.
Entonces, ¿cuál fue el objetivo de esta investigación? Fue una investigación cefalométrica y identifican los posibles parámetros del pretratamiento para la predicción y la mejora de la clase 2 inducida por una expansión rápida en pacientes en dentición mixta temprana. Entonces se sugirió que después del tratamiento con la expansión rápida maxilar de la mandíbula superior tenía una corrección espontánea también de la clase 2, el lugar que debió al cambio de postura hacia adelante de la mandíbula a una posición más cómoda. Eso lo dijo McNamara. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, cuando colocaron el aparato de expansión rápida, también se fue consolidando, se fue mejorando espontáneamente la clase 2 por el cambio de posición de la mandíbula que fue llevándola hacia adelante. Entonces, ¿cuáles fueron los materiales y métodos? Ellos utilizaron una muestra inicial de 122 pacientes de clase 2 tratados con expansión rápida de maxilar de una práctica privada, un consultorio privado. Los criterios de inclusión fueron los siguientes: una relación molar en los primeros molares permanentes en ambos lados, en moldes de yeso, pacientes sin discrepancia entre relación céntrica y oclusión céntrica, dentición mixta temprano, en todos los primeros molares permanentes erupcionados, así como los incisivos permanentes superiores e inferiores. Presencia de todos los molares deciduos sanos en etapas 1 de maduración vertical cervical y sin tratamiento de ortodoncia o odontopediatría previos. Y una buena salud general. También ausencia de síndromes craniofaciales o anomalías craniofaciales. Y los criterios de exclusión fueron que no tuvieran mordida cruzada unilateral o bilateral, relación molar asimétrica clase 2 o mordida abierta, pérdida de dientes deciduos durante el tratamiento u uso de otros aparatos antes y durante el tratamiento de la expansión rápida maxilar. Entonces ellos utilizaron un expansor maxilar tipo Hartz con un tornillo de 10 milímetros de la Forastadem. El expansor se giró inicialmente 2 veces para una expansión transversal con una activación inicial de 0.45 milímetros y posteriormente los padres de los pacientes fueron instruidos para girar el tornillo una vez por cada día. O sea, tenían 0.225 milímetros de activación por día. Entonces, la expansión maxilar se realizó hasta la sobrecorrección dental, definido como cuando las cúspides linguales de los primeros molares superiores ocluyen el lingual al lado de las cúspides bucales de los primeros molares inferiores. O sea, hasta allí se realizaba la expansión maxilar cuando ya había ese tipo de oclusión. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones de este artículo? Ellos evaluaron la mejora de la expansión, que tuvo una mejora de la clase 2 espontánea después de realizar la expansión rápida de maxilar con el aparato tipo HAMS. El éxito o fracaso es del 83.3% para cada nuevo paciente y la corrección espontánea de la maloclusión clase 2. Después de la expansión rápida maxilar en dentición mixta temprana podía ser favorable cuando los registros cefalométricos del paciente muestran una disminución en la longitud mandibular y y en el ángulo gonial superior al inicio del tratamiento. O sea que ellos debían tener el ángulo gonial más agudo para poder que este tipo de tratamiento fuera más eficaz en este tipo de pacientes. El papel importante de las dimensiones mandibulares y la posición sagital mandibular en el diagnóstico y la evaluación pronóstica de los pacientes de clase 2 debe ser enfatizado antes de utilizar este tipo de aparatología, ya que puede tener una mala respuesta cuando existen mayores dimensiones a nivel mandibular o los dientes están muy distales. Entonces, cuando eso ocurre, hacer una expansión no podría realizarse, sino que tendríamos que utilizar otro tipo de aparatología, ya podría ser un péndulo para llevar los dientes a una distalización y abrir espacio, y también nos ayudaría a hacer un poco de expansión. Listo, muchas gracias, doctor.